las preguntas, es lo que me tocó a mí, ¿sí? Trabajar. Yo le contaba a Claudia que yo tuve la situación cuando leo el capítulo 4 me di cuenta que es medio resumido, así que los invito al original, porque atrás está todo, que es otro libro de ellas mismos, que es Estrategias de Enseñanzas, otra mirada al quehacer en el aula. Así que está bueno porque está mucho más amplio para que puedan ustedes poder alimentarse. Bien, las preguntas. Es todo un tema las preguntas. Los investigadores que dicen que los docentes hacemos millonadas de preguntas, ¿sí? En el día. Por ahí la cuestión sería qué tipo de preguntas hacemos. Porque si sumamos las del día, la de la semana, la del año y la de los años que llevamos de carrera, ya van muchas. Entonces la situación sería si esas preguntas que hacemos son las adecuadas, si sabemos preguntar, etcétera. ¿Y cómo nos escapamos de esta situación, no? Porque creo que son las preguntas como mucho más repetitivas. ¿Me escuchan? Creo que es... ¿Me escuchan? Te podés sentar. ¿Me entendiste? No es me entendiste, no es con matemática, literatura. ¿Me entendiste que el celular se deja en protectoría? ¿Me entendiste que el uniforme va más bajo? ¿Me entendiste que tal o cual cosa? Entonces, bueno, obviamente habla que estas preguntas también muchas veces están incluidos. No te rías. Claro, sí, somos no, va de vuelta. ¿Identificaron a alguien ahí o se Eran bombas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Invita, ¿sí?, a volver a pensar en las preguntas orales. Volver a pensar en las preguntas orales, poner las preguntas al servicio del aprendizaje y la evaluación. En realidad es una pregunta. Ella dice, ¿qué pasa si volveríamos a poner las preguntas al servicio del aprendizaje y la evaluación? Utilizarlo como herramienta. ¿Sí? Esto sí ya está, bueno, yo fui poniendo o poniendo un resumen de los diferentes libritos y de los autores, porque fui a los autores. ¿Qué es lo que pasa? ¿Le tenemos miedo a las preguntas? ¿Le tenemos miedo a las respuestas? ¿Qué pasa que tanto nosotros como ellos les tienen miedo a las preguntas? Porque vamos a ser sinceros. Para nosotros preguntas o para ellos es sinónimo te voy a evaluar. Me pregunto, vos contestás, punto. Y si no contestaste como yo esperaba, es un tema aparte. Entonces, bueno, y yo creo que esta es una de las grandes razones por las que a veces los docentes estamos ahí. Yo me voy a tomar mi tiempo porque justamente de eso también se trata. Se nota en las mesas de examen, cantidades. A ver, en el apuro que tenemos, porque me encantó todo lo que Mayra y las chicas presentaron, espectacular, pero yo la misma pregunta que Lili hizo, yo se la había hecho en silencio a ella. En el capítulo que vos leíste, ¿recomienda algún horario? Porque este año que yo tengo 4 módulos con todos los cursos. Este año me tocó todos recortados y yo lo sufro. Otros años me reacostumbré a que los tenían todo entero. Todo, entonces este trabajo estaba bueno y uno lo podía hacer, lo podía hablarlos con los chicos, contarles con las expectativas, lo que necesitaba, etc. Y podía ir uno por uno las preguntitas. Hacías preguntas públicas, pero también hay preguntas más privadas que hay que hacerle al chico. No exposición, etc. Con los módulos seguidos, por más que los cursos eran numerosos, era mucho más llevadero. No sé si a todos les pasa, a lo mejor hay materias que necesitan módulos recortados, porque hay materias que lo necesitarán. Y hay otras que los necesitamos, porque en el caso de arte, hasta que el chico rió, lloró, pataleó, se hizo, largó el capricho, escupió el capricho y después ahí se enfrenta al hoja en blanco. Entonces, bueno, y esto es una realidad que a las veces nos pasa. Todos preguntamos, ¿te entendieron? O a veces tanta la cotidianidad y que me toque ir y los 40 y que me está esperando la otra profe y que yo y que tengo miedo a esto. No entendí nada, ¿me volví a explicar todo? Entonces, bueno, son cosas a las que nos enfrentamos. Yo les voy a pedir perdón porque tuve una situación. Cuando estaba terminando de armar el PowerPoint me agarró el apagón de luz de anoche. Gracias, Epe. Epe Joaquín corresponda. La cuestión es de que acá tenemos, me quedó todo bla bla bla. Igual ella es, como Nielo. Así que pierdo hasta por los errores que no alcancé a corregir. Perdón, digo que sos Nielo porque vos fuiste a la bibliografía, lo que dice atrás, ¿a quién consultó la autora? Igual era el... Pero trabajé 18 o 20 años en librería. Es inevitable. Tengo una profesora de literatura que fue inevitable, o sea, si no
después voy a la fuente, no existo. Muy bien, la profesora tuya, mirá que te me Bueno, a ver, ¿por qué? ¿Alguien más? Lee el bueno. Ya me toca, vean, bien, Sí, ¿por ahora qué? Cállate, nene, cállate. La típica que nos pasa a los 3, a los 5 años, ¿no? O sea, cuando el chico justamente aprende por preguntar, por curiosidad. Aprende porque, o sea, todos aprendimos por estar preguntando. Y lo normal que es, ya cuando es así, cállate. Y bueno, y la pregunta mía era, yo cosas que me fui anotando y después tenía que subrayar, agrandar, poner en rojo, etc. ¿Por qué le tenemos miedo a tantas preguntas? Por no tener la respuesta. A veces el cansancio, a veces la falta de respuesta, el tiempo, son muchos los factores. Porque a veces el cansancio también, porque si la misma pregunta viene de otro chico, diferente al que a lo mejor nos simpatiza un poquito más. Hay muchas emociones que juegan a favor de encuentro en esta O la situación. significatividad de la pregunta, porque no todas por ahí Tal cual. ¿Por qué los alumnos tienen miedo a preguntarnos? A veces también puede pasar que uno, como decir, bueno, hace silencio que termino. También la naturalidad del profesor cuando te preguntan algo y decirle, mira, esto no lo sé. Claro, sí, no lo sé. Que nos va a pasar. Y es lo más sincero. Che, mira, te invito a que lo investiguemos los dos. Vos ves cuál es tu opinión y yo hago cuál es la mía. Y es como que te queda más tranquilo. Claro, obviamente. Bueno, la pregunta es ¿por qué los alumnos tienen miedo a preguntarnos? ¿Por qué los alumnos, bueno, tienen miedo a contestarnos cuando preguntan? Es un temita muy particular que nos invita a que volvamos a rever, ¿no? Bueno, obviamente me encanta, yo Mafalda full, tenía 2 millones para poner porque pero esta situación, ¿no? Como muchas veces en la cotidianeidad cansamos, ¿sí? Y a veces tienen preguntas y después encima nos quedamos con la duda, che, ¿no habrá necesitado algo? ¿Qué le habrá pasado? ¿De qué se trataría? Al final yo no respondí, no evacué esa duda. Bueno, un montón de cositas. A ver si está... No, me parece me puso el PowerPoint errado, ¿sabes? Bajélo, pero no importa, pues sí lo había modificado, pero no importa. Bueno, uno de los libros que es El arte de hacer preguntas, que también lo invito, por lo menos que se vea escrito por ahí, habla que en el mundo de los negocios, el hacer la mejor pregunta obtiene la mejor respuesta. Entonces, ¿qué pasa? El poder de una buena negociación, ¿dónde está? En hacer buenas preguntas. Y yo lo llevé a nosotros. Negociar con nuestros alumnos, negociar que quieran aprender, negociar que quieran saber, negociar que quieran adquirir herramientas para crecer. ¿Cuándo el chico quiere dejar de ser grande? El chico, cuando entra a la escuela. Pues de chiquito, Efraín tiene un solo pelo largo acá y él no se lo toqué porque es su barba. Y te canta 3 pelos tiene mi barba, le digo, ni siquiera 3, tenés 1. O sea, no, y no le toqué. Dice, me parece que tengo el diente flojo, dice todo el tiempo. Y el telurio 423 puede ser. El telurio, voy a decir, ¿dónde aprendió? Hasta que fue mi papá a buscar y era un componente de la telurio. Le tuvo que hacer con estaño y no sé qué para que él tenga en su tesorito. ¿Pero por qué? De preguntas, que ellos quieren ser grandes, somos imitadores. Y me encantó esta cuestión que quisiste, que se desmistificó con el conductismo, por así decirlo. Esto de ser ejemplo. Yo le decía a ella, ¿la Biblia qué te dice? Ser imitador. ¿Más conductista que eso? Ahí están las expectativas de logro. ¿Cómo quién? Jesús fue maestro. Fue maestro. Y si toda nuestra docencia la llevaríamos a ese ejemplo, ahí empieza la línea final, empezar a, como decía, autoevaluarnos nosotros. Y creo que estamos en ese proceso. Y como creo que dice Teresa adolescencia, cuando dice que vamos de gloria en gloria, pero ¿cuándo? Cuando su luz nos ilumina. Entonces yo creo que hoy la luz está viniendo, está trayendo orden y nos está limpiando a todos nosotros. ¿Para qué? Para que justamente ellos puedan ser imitadores de nosotros. ¿Está? Y nosotros también podamos evaluar. ¿Por qué? Porque creo que era Pablo el que dice ser imitador de mí. ¿Por qué? Porque él era imitador. Está bien tan seguro que él era lo que era. Dice, sean imitadores de mí. Yo puedo ir al aula y decirle a los chicos, sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. O
O sea, es como que nos enfrentó mucho a estas cosas. Me encanta, está bueno. Bueno, y habla cuando hablamos de negociar, porque es una palabrita que a veces lo vemos muy comercial, obviamente. Tratar de usar para llegar a un acuerdo, o sea, es tratar... Un asunto. Tratar un asunto, se me quedó mezclado, para llegar a un acuerdo o una solución. Y sí, yo me tengo que sentar y negociar con los chicos. Cuando ellos me dicen, no soy creativo. Sí lo sos, porque ves que a la hora de chamullarle a tu mamá que te levante la penitencia, sos súper creativo. Y a la hora de pedirle más plata el fin de semana, sos muy creativo. Entonces, no es que no sos creativo en arte. El problema es que a veces no sabemos cómo utilizar esa creatividad. Bueno, y realizar operaciones comerciales con la intención de obtener un beneficio. ¿Por qué no realizar operaciones con el tema de la nota, los conocimientos, etcétera, para tener el beneficio de crecer? Y bueno, y me preocupa, no tenemos otra imagen. Bueno, aún dice, si sabes qué preguntar, realizar, la respuesta podría ser sorprendente. Aún cuando sepamos qué preguntas realizar, las respuestas pueden ser sorprendentes. Así que no nos asustemos de lo que vamos a encontrar cuando preguntemos. ¿Querés que veamos acá? Y ahora si no encuentro las últimas, que es lo que más me preocupa, sí. Bueno, obviamente vuelvo a repetir, nos invita a construir entre todos, ellos y nosotros. Este llevo, traigo, este te doy. ¿Querés ir buscándomelo en el otro por las dudas? ¿Sí? ¿Cuál era la tuya? ¿Esta? Bueno, Rebeca, ¿Esa la Anicois, tuya? La mía, sí, no. yo traté de buscar más o menos la carita de cada uno de los autores. Ella lo que dice que, bueno, obviamente tenemos un montón de preguntas durante la clase, que es un paralelogramo donde podemos encontrar las plantas, ¿por qué la Primera Guerra Mundial? Bla, bla. Juan, no estás prestando atención. ¿Podrías repetir lo que acaba de decir María? Que a veces nuestras preguntas van más por eso, a veces. Pero bueno, esa también creatividad de decirle en la pregunta, ¿me puedes contar lo que estaba diciendo la otra persona? Y lo enfrenta a que no estaba escuchando a su compañero. Lo enfrenta a que además tiene que repetir la teoría. Y además, por más que no sepa teoría, tiene que contar qué entendió de su compañero. Entonces también a veces que enfrenta a que el compañero no fue claro en la pregunta o la respuesta que dio o que hizo. Bien, obviamente las preguntas anteriores son solo muestras de muchas de las que damos. En el amplio abanico, dice, de sus formas, propósitos y validez, las preguntas constituyen una parte altamente significativa de la interacción dentro del aula. Enseñan y evalúan. Las preguntas siempre van a estar enseñando y nos van a dar a nosotros una evaluación, pero una evaluación de ellos, del estado en que están, pero del estado en el que estoy yo como docente. Y eso es donde nos enfrenta a nosotros todo el tiempo. Esto por ahí va a ser muy repetitivo. No solo están siendo evaluados ellos, estamos siendo evaluados nosotros, porque si el alumno no me contesta, yo me tengo que preguntar por qué el alumno no me contesta. No me contestó porque, como vos decías, no le llega el monóxido, no sé qué, no sé cuánto, y está re dormido. No me contestó porque no desayunó, porque está pensando en todos sus problemas. Yo no me olvido más de tu circulito virtuoso. Un año se lo hice poner de carátula a todos los cursos. Porque un chico que tiene la cabeza ocupada con todos sus problemas no tiene lugar para prestarme atención a mí. ¿Qué me venía a contestar sobre Van Gogh, Picasso o Belgrano? Si no tiene lugar para pensar otra cosa. Las buenas preguntas ayudan a obtener información acerca de los aprendizajes de nuestros alumnos y de sus errores. Errores comunes, errores más en el grupo, etc. Yo traté de resumir lo más importante de ellas. Las respuestas obtenidas pueden considerarse para mejorar las enseñanzas y dicen devolver esa información a los alumnos, que es lo que mayormente hacemos. O sea, yo te pregunto para ver qué es lo que entendiste, ¿no es cierto? Si no, buscarlo la tuya y si no, no se puede. Después cualquier cosa lo cambiamos. Así no, yo voy siguiendo mientras tanto. O sea, a veces es más importante saber por qué me está contestando eso que lo que me está contestando. Sí, porque vos sabés que me está faltando un montón de cosas. Me comí... ¿Acá? Bueno, perdón, porque... Es miel. Bueno, no está. Lo último que me interesa está, así que sigo. Sí, perdón, pero me hubiese gustado, tengo... Por eso dice la presencia de las buenas preguntas, tanto en la consigna de los trabajos o de los exámenes, como el intercambio oral, permanente en la clase conforman un disparador para recolectar una evidencia. O sea, a ver, vuelvo a repetir, yo no solo estoy evaluando o viendo lo que el chico me responde al nivel
de conocimiento, sino su manera o sus emociones con respecto a esos conocimientos, porque eso tiene mucho que ver. A veces lo que yo le estoy preguntando lo está confrontando a su vida, más que a los conocimientos que me tendría que dar que yo saco de cualquier diccionario, de Google o de lo que fuese. Yo te pregunto, definición de amor. Y es terrible que te pregunte definición de amor. Y me encantaba el título, el chiste de Susanita, que me alcanza a poner cuando le pregunta cada uno de los verbos y le dice futuro de amar, y la otra que le dice lejitos. Y es la mejor respuesta que hay. Era la correcta. O sea, ella lo responde de acuerdo a ella. Entonces, yo digo, ¿está mal? ¿Se entiende más? Bueno, analizar qué función cumplen las preguntas. Obviamente invita a planificar las preguntas como hacemos todas las... Como pasan las planificaciones, sí, las preguntas deberían estar planificadas de acuerdo a las necesidades. Cada pregunta que yo voy a hacer tiene una necesidad. Cuando yo presento un tema, ese tema que yo voy a presentar, ¿cuáles son mis objetivos de que el chico se recuerde? Bueno, tengo que hacer todas mis preguntas en función a eso. Porque eso es lo que va a determinar si el chico, porque también motiva, porque también escarba, porque también descubre un montón de cosas. Bueno, el rol primordial de la evaluación formativa, que es lo que estamos viendo, consiste en enseñar enseñanza y aprendizaje, que es todo lo que estamos viendo. Interacción dentro del aula a partir de las buenas preguntas resulta una estrategia a la que hay que prestarle especial atención, no minimizarlo. Y hay un tema muy importante que es el que trabaja todo el tiempo, que es el tiempo que yo le doy a la respuesta de los chicos. Ahora lo vamos a ver. El uso adecuado de las preguntas es una de las claves para mejorar las prácticas de enseñanza y el proceso de aprendizaje de los alumnos. Bueno, obviamente habla de que las buenas preguntas mejoran las prácticas de la enseñanza de los docentes y de los chicos. Título. ¿Qué pregunto? ¿Cómo pregunto? ¿Pregunto en el aula? Este silencio es el que muchas veces tenemos. Siempre. Pero este silencio es el que asusta. Porque la ausencia de respuesta dice mucho más que las mismas respuestas. Es parte de lo que dice el libro, ¿no? Y nos invita a que nos hagamos estas preguntas y basa el tema en esto. Así que vamos a ver, yo le decía a Claudia una gran oda a la pregunta, un culto de la pregunta, así que necesito devolver esas y hacerlas todo el tiempo. Yo me puse acá, yo cuando empecé a leer todo esto, yo dije, lo primero que tengo que hacer es preguntarle a los chicos, obviamente. Entonces fui, tengo un grupito y tomé el mismo curso, o sea, 2 cursos del mismo año, por así decirlo, y les dije, ¿qué preguntas hacíamos nosotros? ¿Cómo las hacíamos? Que nos dé una devolución. Me sorprendió porque estoy hablando de casi 50 chicos, las respuestas fueron no hacen preguntas ustedes. Ya pará, ¿cómo no hacemos preguntas? Sí te hacemos preguntas. Entonces, no hacen. Ayer, a ver, ¿cómo no hacemos preguntas? Dame y hablamos y lo hablamos ya cara a cara. Y ahí empezaron las devoluciones, donde según ellos nosotros no hacemos muchas preguntas, creo que es algo para revisarnos. Las preguntas más comunes eran, ¿qué sigue después de esta materia? ¿A dónde voy? Y no me acuerdo otras así. Eran preguntas según ellos. Aclaro, según ellos, porque yo estoy segura que van más allá. Yo estoy segura, porque cuando no, pero vuelvo a repetir, según ellos lo aclaro. ¿Por qué? Porque después cuando empezamos a escarbar se dan cuenta que también hay más preguntas. Y sí, algo más privado, obviamente después tenemos a alguien que puede editar. Sí llamó la atención esto. Cuando ya empezamos a reunir fue que a ellos les molestaba que cuando daban la oportunidad de opinar, si había una opinión diferente, no se respetaba la de ellos. Que a veces no se la respetaba por ser menores. Estoy tirando así lo más drástico porque por ahí es necesario, porque estamos justamente acá para evaluarnos. Que sé que no es en todos los casos. Y que la otra que fue un poco repetitiva era no hagas preguntas tontas. Y no existen las preguntas tontas, porque es justamente lo primero que nos dice el libro. Hay una parte que dice así, no existen las preguntas tontas. El chico viene acá a aprender, porque en algún lado se lo está preguntando es porque nunca lo aprendió. Y no existen esas frases como tontas. Claro. Porque ella dice, me trató de tonto. Entonces, ¿qué hace? Se cierra. Te traté de tonto. Y no me lo dijo cualquier chico, me lo dijo una chica que 8, 9, 10, dijo, yo a veces no pregunto más
porque la respuesta fue no hagas preguntas tontas. Entonces como que para ella fue fuerte esa situación. Hay Lo palabras aclaro que hay que porque vuelvo a erradicar. repetir, creo que estamos acá, yo me puse como carne de cañón y dije tírenme a mí. Renatita, ¿cómo se maneja Renatita? A mí me sirve mucho eso, porque nos ayuda a regular. Bueno, el libro, ¿qué es lo que dice? Que todas estas preguntas que están acá en rojo nos las tenemos que hacer a lo largo de este capítulo. O sea, todos ustedes se tendrán que estar haciendo y evaluando cómo trabajan a lo largo de estas 3 preguntas. ¿Se detuvo alguna vez a observar en forma sistemática cuántas preguntas formula durante la exposición de un tema? ¿Observó alguna vez qué tipo de preguntas plantea con mayor frecuencia? Se largaron a reír. Porque dice que yo tengo un cliché, todas las clases termino igual. ¿Dudas? Como nadie responde, yo digo sentimiento, frustración, contrapunto. Todos los años, o sea, hace como 13 años que hago la misma pregunta, porque la aprendí de alguien que vino a enseñarnos. Y él, claro, dijo, ¿duda? Como nadie había decía duda, dijo, bueno, frustraciones, nada, sentimientos, contrapunto. Hasta que un año me dicen, ¿qué es un contrapunto? Y me mató. Entonces, claro, pues yo lo daba por entendido. Entonces, lo que vos puedas devolverme lo que estás opinando, vos podés tener una opinión diferente. ¡Ah! Las cosas que te hubiese dicho. Bueno, que está bueno, que está bueno. ¿Qué porcentaje de preguntas abiertas y qué porcentaje de preguntas cerradas piensa usted que formula durante una hora de clases y en qué se basa para contestar estas preguntas? A veces hacemos preguntas muy cerradas. Sí, no, punto, ya está, sabe o no sabe. Y no le dimos lugar a explayarse y capaz que hizo tantete suerte para ti y la pegó. Entonces, bueno, no hacer preguntas tan cerradas. Hay materias que lo son, la formulita y tal, punto. Yo eso lo sé, lo entiendo, los musculitos son tanto, los dientitos son 32, creo. Si no me olvido, y ya está, no hay ni uno menos, uno más, depende de los factores. Hay preguntas que van a ser así. Bueno, las siguientes preguntas están tomadas de observaciones de clases y de propuestas de actividades escritas por diferentes docentes. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Sugiere también que las tengamos en cuenta. ¿Qué se propone cada pregunta que hacemos? ¿Cuál es el sentido? ¿Qué opinan de la forma en que cada una de estas está anunciada? ¿Cuál es? ¿Qué parece? Más de lo que usted formula en mayor frecuencia, bla, bla. Entonces, bueno, ¿con cuál te identificás? Yo las puse en colores para que sea más fácil leer, no por otra cosa. ¿Qué es una proteína artificial? Léelas, por favor. Sí. ¿Qué es una proteína? ¿Cómo comprendieron? ¿Está claro? O sea, necesita que ustedes se identifiquen y se posicionen en el tema. ¿Está claro? ¿Cómo podríamos categorizar los mensajes publicitarios que aparecen en internet según el tipo de actividad que propone el usuario? ¿Qué problemas tendría la maestra si ustedes no tuvieran un nombre propio? Pensando en tu respuesta a la pregunta anterior, ¿podés decir cuándo se usan los sustantivos propios y qué problemas resuelven? Bueno, empieza a dar un montón. Yo una de las que más subrayé, obviamente, es ¿cómo llegaste a este resultado? Yo me identifico en esa, siempre. Porque vos pedís fundamentación siempre. Y los haces pensar forzadamente, aunque quieran. Yo siempre le pregunto, ¿cómo llegaste a este resultado? Eso me lo han dicho los chicos. Ella siempre pide la fundamentación. Vos tenés que pensarlo. Pero es que para mí me es inevitable, si en cierta forma. Está bien, mi materia lo permite. Pero es una de las preguntas que van a mostrar un montón de cosas. Porque ahí lo primero que te van a contar es todo lo que renegaron en la familia para lograr traer el trabajo. Después, que voy a entender si lo logró traer. Ahí es donde apareció la famosa listita, ahí es donde apareció mi famosa listita. Bueno, ¿por qué? Porque yo no acepto pruebas en blanco. Que ahí me gustaría que en eso nos pudiéramos poner de acuerdo. Yo no acepto pruebas en blanco. Entonces dije, no, perfecto, ¿qué hice? ¿Cómo rompí el tema de las pruebas en blanco? Cuando dije, bueno, poneme razones y motivos por los cuales no estudiaste. Claro. Y me la cachereaban al primero. No estudié porque no quise, porque me la pasé jugando a la Play, ta. Cuando yo le decía, bueno, mañana tráemelo firmado por la mamá, ahí ya empezaron a retroceder. Y ahí empecé, algo vos tenés en tu cerebro, algo te acordás, algo sabés. Y ahí empezaron a escribir lo que sabían. Y empezaron a retroceder y diferenciar las razones y motivos. Entonces, cuando de los motivos eran repetitivos en el sentido de decir, ay, se me escapó el colectivo y me olvidé la carpeta. Bueno, 3 veces seguida, una está bien, 3 ya no. Regular, ahí es lo que vuelvo a repetir. ¿Cómo llegaste? Y me baso en la pregunta, ¿cómo llegaste a este resultado? Empezás a ver muchas otras cosas. Porque una cosa es la típica, profe, mi abuelo quedó internado, fui al hospital. Perfecto, te lo entiendo, una oportunidad más.
salgo siempre tarde de mi casa, vivo a la vuelta, ya no va. Y el kiosco de Doña Pocha estaba cerrado y no tenía témpera. ¿Y a qué hora fuiste? A las 10 de la noche. Bueno, es obvio que Doña Pocha a las 10 de la noche tiene derecho a dormir. ¿Se entiende? Bien. ¿Por qué y para qué preguntamos los docentes? 3 puntos en los que se basa todo el capítulo mayor, vuelvo a repetir, donde está explicadito uno por uno. ¿Qué hace el docente cuando pregunta? ¿Cómo que hace? Espera la respuesta. Espera, pregunta y da la respuesta. A veces. Ojo, porque después pregunta qué hace el docente después de preguntar. No tengo la paciencia de esperar que me responda. Bien, ahí habla que nuestro cronómetro inconsciente suele ser de 3 a 5 segundos. Que no damos tiempo que el chico, pero se sola pregunta, ve que tiene que responder y ve que va a decir el compañerito al lado y ve si va a estar bien y la cara de la profesora. Porque la cara de la profesora suma para ver qué responde, cómo responde y cuándo responde. ¿Qué hace el docente cuando pregunta? Me está preguntando a mí. ¿Cuáles son sus propósitos y cuáles los resultados que va a obtener? ¿De qué factores depende la relación entre estos dos, el propósito y los resultados de la pregunta? Parte B. ¿Qué hace el docente después de preguntar? Porque esto muchas veces tiene que ver también con nuestra postura, nuestra actitud, etc. Pero ¿qué hace el docente? Como ella diga, la mayoría que lo que por ahí te dice es que no damos lugar a la respuesta. ¿Por qué? Por esta cuestión de que vamos, y ponemos primera, o a veces hasta respondemos nosotros, o a veces no, mira, si va a contestar pavadas, no contesté. Y seguimos por el otro lado, que son cosas inconscientes. Yo trato de hacer un general y a veces sé que la exagero y me sale la Grecia, pero bueno, es para que le pongamos la Grecia con el aire. Bien, ¿qué hace el docente después de preguntar? Y cuando preguntan los alumnos, ¿Qué hace el docente? porque ahí se toma, sí, pero la pregunta fundamental es cuando preguntan los alumnos ¿qué? ¿Cuál es la pregunta que les marcó este año? ¿Cuál es la pregunta que nos marcó este año? ¿Cuál no se pueden olvidar de este año? Yo todos los años me llevo una. La del año pasado, a veces son muy bizarras. La del año pasado fue, ¿qué es un ecosistema, profe? Tercer año. Porque yo estaba jugando, estaba hablando de Van Gogh y su ecosistema, no sé qué, haciendo. Había nueva de otra escuela esa persona. Había venido otra escuela. No, y la respuesta fue que se lo conteste fulana, que para eso se saca 10. Fulanita, yo quiero contestar. Yo para calmar a fulanita, porque yo tan acostumbrada que fulanita ansiosa por contestar, ¿qué hice? Bueno, vos decíselo a la de al lado. Entonces, la de al lado, explicáselo, la de al lado lo contó. Entonces después se lo volví a preguntar al que dijo que lo conteste fulanita. ¿Se entiende? Más o menos el jueguito. Ahí nunca, o sea, todos prestaron atención. Es un tema jugar con esto, pero bueno, tuvimos Muy bueno. Tuvimos de dónde Ven y mira aprender. que se nos fue el horario Sí, ya hace como sé. 15 minutos. Bueno, listo. Por acá. Y cuando preguntan los alumnos, ¿cuál es la pregunta? Yo casi voy a hacer un paréntesis porque esto es algo que nos pasó a diferentes docentes, entonces me gustaba compartirlo y contárselo. Lo voy a contar solamente en orden cronológico, no porque no sea mayor, más importante que el otro, pero hubo 2 preguntas que a mí me marcaron este año. Una fue una situación, una nena con la que yo venía y ¿cómo está? O sea, daba la clase y preguntaba cómo está y esta nena siempre se largaba a llorar. Se largaba a llorar y se desarmaba. Al punto que yo decido, no le pregunto más durante la clase, en todo caso le pregunto cuando me voy. Se largaba a llorar también. ¿Por qué? Porque si yo hacía contacto visual durante la clase, ella no podía absorber los conocimientos que yo tenía que darle. Y para mí eso era importante. Entonces, cuando le pregunté la última vez qué pasa, ella me dice, es que no estoy acostumbrada a que me pregunten cómo estoy y qué es lo que me pasa. Ahí tomamos una decisión con la profe que sigue, que gracias a Dios me ayudó muchísimo, y otra profe más, en brindarle, pedimos permiso, un tiempo de contención, donde ella pudo empezar a hablar, explayarse, espectacular, porque después la vimos danzar, la vimos reír, la vimos llorar, la vimos caminar descalza por la escuela de una forma impresionante. Volvimos de las vacaciones y ayer había que juntarla con cucharita. Cuando yo le vuelvo a preguntar ¿cómo estás? Me dijo, demasiados días sin escuela. Demasiados Demasiados días sin escuela, demasiados días en mi casa.
Entonces, a veces creemos que el cómo estás no es importante y sin embargo hay chicos que no tienen quien se los pregunte. El otro caso que me pasó fue que estaba dando Vincent Van Gogh. Estaba dando Vincent Van Gogh con todo lo que eso implica, película que les recomiendo absolutamente a todos, sobre todo los que tienen Netflix, Cartas de Vincent, que es una película nueva que marcó el cine por un montón de factores porque está hecha de una manera muy diferente, salen desde los cuadros, te va a gustar, Eli, salen desde los cuadros se mueven, etc. Y es todo. ¿Y qué es lo que pasa? Desmitifica la muerte de Vincent, el suicidio de Vincent Van Gogh. Uno de los chicos, quien yo menos me lo hubiese esperado porque es alguien a lo que a lo mejor a veces no le ponemos, que nos va a dar unas buenas devoluciones. Y me dice, cuando ve que Teo, porque la historia importante ahí es Teo, que es el hermano que está todo el tiempo con Vincent, le pregunta, ¿y los padres dónde estaban? ¿Qué le digo? Y si de los padres, ¿dónde estaban los padres de él cuando él se estaba muriendo? Y para mí fue fuerte, porque primero, en 14 años nunca nadie me preguntó sobre los padres de Van Gogh. Como yo te pregunto sobre los padres de Belgrano, de San Martín, de Colón. De Belgrano me hablan de la hermana. Pero nunca nadie me preguntó dónde estuvieron los padres y si lo apoyaron en la cruzada. ¿Estuvieron con él cuando él murió? Y esta pregunta no me la estaba haciendo, estaba haciendo otra pregunta. ¿Dónde van a estar los míos ese día? Yo lo tomé así. Entonces, y vuelvo a repetir, y tenía que ver con lo que estábamos viendo. Entonces, ¿qué dije? Yo dije, no lo sé, que no me acuerdo de quién hablamos, con Lidia recién. Yo dije, no, la verdad que la primera vez en 14 años que me hacen esa pregunta. Digo, lo que te invito a que vos lo investigues y yo también lo vamos a investigar. Y de ahí salió toda la historia de Van Gogh, que después me la cuenta y rinde cuando el examen es el lunes. Y él ya me lo sabe. Porque le interesó. Pero no es porque le interesó. A lo mejor también nosotros en captar las preguntas. Ahí habla de qué cuando los alumnos preguntan. A veces no captamos las preguntas. A veces no captamos lo que hay más allá atrás de esa situación. Y lo otro grande que es donde divide el capítulo es ¿qué hace el docente cuando los alumnos no preguntan? Eso es crítico. O cuando responden apelando a las ideas anteriores o a sus viejas costumbres, respuestas aprendiendo sin revisar, ¿Cómo puedo estimular la capacidad de formular preguntas? Tanto propias como la de ellos. De eso se trata todo el libro. Los docentes pueden hacer, vuelvo a repetir, 1 o 2 preguntas por minuto. Eso es lo que dicen. La cuestión es que de esas preguntas, cuáles son buenas y cuáles no. Yo digo, ¿cuántas preguntas hacemos en los 40 que nos toca? Y acá es donde voy a donde más o menos es un parte de como de resumiría absolutamente no todo, ¿no? ¿Por qué es necesario hacer preguntas? Richard nos cuenta que la calidad de nuestra vida las determina la calidad de nuestros pensamientos. ¿Qué dice la Biblia? Que renovemos nuestros pensamientos todos los días. Mi pensamiento sobre ese alumno, ¿cuál es? Mi pensamiento sobre la materia que yo estoy dando, sobre el tema que yo estoy dando, sobre el venir a la escuela, ¿cuál es? Renovemos los pensamientos. La calidad de nuestros pensamientos, a su vez, la determina la calidad de nuestras preguntas. Ya que las preguntas son la maquinaria, la fuerza que impulsa el pensamiento. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Por qué me dejaron? ¿Por qué me pasó tal cosa que no me permite que yo ahora estudie? ¿Por qué yo no entiendo? ¿Por qué mi papá piensa diferente o el maestro piensa diferente a mí? Entonces mi pensamiento será errado porque es diferente al del profesor. ¿Qué primero, luego la gallina? Tal cual. ¿Yo qué hice? Me fui a las preguntas de Jesús. Inevitablemente que no se las voy a decir porque obviamente no puedo, pero ¿por qué dudáis, hombres de poca fe? En la forma de preguntar. Ya me está dando todas las respuestas. En la forma que tenía de preguntar y de enfrentarnos a las situaciones. Y resumí acá, las preguntas son las maquinarias, la fuerza que impulsa el pensamiento. De acuerdo a cómo a ellos se les haya respondido, la respuesta o cómo se les haya formulado esta pregunta es lo que van a impulsar el pensamiento. El estudiante, a ver, nosotros lo que sabemos y lo que tenemos que, por norma, que el estudiante debe ser entrenado por alguien competente. Supongo que todos los presentes somos competentes, si no, no estaríamos acá, ¿sí? Ahora, el docente es competente no solo en su área, sino, pregunta, en desarrollar competencias de sus estudiantes. El otro día con los chicos mismos, análisis de los chicos, fue esta situación de que los hijos son reflejo de los padres. Y entonces la pregunta fue, ¿los alumnos seremos reflejo de los profesores? Vos sos bellísima, así que
Yo reflejo el esto, estoy muy agradecida a Dios. Yo puedo asegurar que nunca tenía 10. Epistemología en arquitectura sí, gracias a ver la Biblia y a las paráfrasis, si no, olvídate. Pero después, creo que haber sido esta arquitectura. Después la primaria y secundaria no tuve nunca buenas notas. El no hacer preguntas equivale a no comprender. ¿Y nosotros cómo lo tomamos? Ay, qué bueno, ¿todos entendieron? No, o sea, yo pregunto, ¿entendieron? Nadie contesta. Bueno, dudas, frustraciones, sentimientos, contrapuntos, es inevitable. No me contestás porque entendiste. Perfecto, ¿qué entendiste? ¿Me devolvés? ¿Me lo explicás? ¿Se lo contás a fulano? Thomas Edison o el otro, el de pelito blanco que se me fue ahora. Einstein decía, yo sé algo y lo entendí cuando tuve la capacidad de contárselo a mi sobrino de 4 años, a mi abuela de 94 y los dos lo entendieron. Ahí yo sé. Cuando ellos se entendieron, sin vocabulario técnico ni nada, cuando ellos entendieron de qué se trata la relatividad, creo que decía, dice, yo lo sé. Y esto pasa lo mismo. Bueno, una mente vivaz y aprendiz nunca va a terminar, las preguntas se transforman, las preguntas generan más preguntas, estimulan nuevas maneras de pensar, nuevos caminos para seguir, mientras nosotros analizamos el pensar y evaluamos el pensar, mejoramos nuestros pensamientos. ¿Sí? Eso es inevitable, vuelvo a repetir, nos basamos también en esto, que renovemos nuestros pensamientos y que no le tengamos miedo a la mente inquieta de nuestros alumnos. Me encanta porque actividad. Lo que le gusta. Sí, yo te lo elegí. Ah, ¿sí? Bueno, la próxima. Bueno, actividad era formule 5 preguntas sobre las que le llama la atención ahora y saber. Y yo hago esto. ¿Qué me llamó la atención de lo que hablé hasta recién? ¿Qué le llamó la atención de lo que yo hablé hasta recién? La velocidad. Entendimos todo. Los salteños no dijeron lo mismo cuando me tocó vivir 3 años allá. Y los chicos, paréntesis. Yo una vez le pregunté a los chicos, le veía la cara desorbitado. ¿Todo bien? No. ¿Por qué? No, nos da vergüenza. ¿Por qué decir? Habla 3000 por hora. Bien, perfecto. Ustedes háganme así y yo bajo la velocidad. Y ya está, porque uno que entendía cualquier cosa. Bien, ¿fue fácil formularme mis preguntas? ¿Por qué no me fue fácil preguntar? Porque yo recién dijiste la velocidad y después nadie más. Va, que no fue pregunta. Pero no, ¿qué me llamó la atención? Bien, ¿por qué? Bien, ¿fue fácil formularme mis preguntas? Los que no preguntaron nada, ¿por qué no les fue fácil formular preguntas? ¿Cómo puedo mejorar mi capacidad de hacer preguntas? Bien, yo me voy autocorrigiendo. Bueno, a ver, vuelvo así como rápido, trato de resumir. Sí, no, bueno, realmente me gusta que vayan a experimentar. Pero me pidieron... Hay que acortar. Sí, me pidieron que vaya cortando. Cuando preguntamos, los docentes lo hacemos con diferentes intenciones. ¿Cuáles van a ser las intenciones de nuestras preguntas? Despertar el interés de los alumnos, verificar si comprendieron, promover la reflexión, estimular el establecimiento de relación entre distintos conocimimuntos. Y yo acá eso lo uso mucho, sé que la materia me lo permite, pero siempre. Edvard Munch, el del cuadro del grito. Edvard Munch para algunos, el del cuadro del grito. Cuando yo lo relaciono de que él tenía que estar en Noruega, expuesto donde en Noruega no hay días, porque a las 9 de la mañana amanece, a las 3 de la tarde es de noche, el tipo pintaba en la nieve, más todos los trastornos que tenía, muchos de esos tienen que ver con su vida y con sus emociones. Entonces, ¿qué hace? Relaciono geografía, relaciono historia, los cuadros de Van Gogh que le escribe a Theo, los cielos últimamente están muy revueltos. ¿Por qué? Porque había erupcionado un volcán. Y él no tenía WhatsApp para saber que los cielos estaban revueltos porque erupcionó el volcán. Pero en matemáticas vos podés ver los centrífugos, los centrípetos y lo concéntrico. Entonces vas relacionando todas las materias. Y ellos, yo se los hago hacer. En mi materia tienen que relacionar todo lo que aprendieron en las otras. Pero tenemos clara la conciencia de que nos proponemos cuando estamos preguntando y enunciamos nuestras preguntas de modo tal que los alumnos logren aquello que nos proponemos. Porque obviamente yo pregunté pero no di tiempo. Ejemplo.
¿sí? Me encanta cuando Marcelo siempre nos pone con un ejemplo ese, como que los chicos están esperando una emboscada en cada evaluación, en cada prueba. Es como que le tienen miedo porque es como que están esperando a ver por dónde va a venir la emboscada, dónde está el engaño, dónde está la sorpresa. Y sin embargo, yo le contaba a los chicos, es más, la evaluación próxima que yo voy a hacer va a ser totalmente diferente, así que necesito lo que te pedí la otra vez, para el lunes. Ahí después te cuento. ¿Por qué? A vos, Lee. No importa. ¿Por qué? Porque la idea, ¿cuál es? Yo digo, desmitifica la evaluación. La evaluación es un espejo. Un espejo de la realidad que estoy viviendo ante los conocimientos. Un espejo para ustedes y para nosotros. Pues yo estoy evaluando cuánto fui capaz de enseñarte y cuánto no, y cuánto vos estás reteniendo y cuánto no estás reteniendo. Renata, sí, mamá. Que también hay veces que hay que como evaluar, por lo menos a mí me pasa en los pibes, la cuestión emocional, porque hay veces que los cuestionamientos vienen, por ejemplo, vos lo exponés a un tema que no les gusta, que están incómodos, y dices, una porquería esto, ¿para qué me sirve? Y ya contagian, y en realidad un cuestionamiento no de querer aprender, sino de sacarme esto que me está molestando, entonces ahí ya tenés que intervenir de otra manera. La pregunta que yo siempre encontré para eso, más que nada porque yo muchas veces doy historia del arte, es perfecto, ¿por qué no te gustó? Claro. Contámelo desde el personaje que odiaste. Odié a Paul Gauguin porque culpa de él, no sé, se peleó con Van Gogh y porque Van Gogh se cortó la oreja en un episodio con él. Y me está contando la teoría, que es parte de los cuadros, porque desde quién no le gustó. Claro. Por eso está importante a veces dar vuelta a las preguntas o ver cómo reformulamos. Bien, termino ya. ¿Alguien tiene algo? Bueno, a ver, pensemos por un momento en las fórmulas clásicas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Generalmente producen o sea, ¿qué pasa? La atención de este enunciado dice que la idea es abrir el intercambio, verificar la comprensión, generalmente produce lo contrario, cierra el diálogo. Y habla mucho de las preguntas abiertas y las preguntas cerradas y después analiza todos los tipos de preguntas que hay. Por eso el tema era muy largo, no era para 20, pero bueno. Lo que está todo bien. Yo lo que voy es esto. Dice que evaluemos qué materias necesitan preguntas cerradas y cuáles preguntas abiertas. La materia más de formulitas, sí, 1 más 1, 2, punto, ahí está todo bien. Pero la pregunta es, ¿cómo llegaste a esa? ¿Por qué? Porque el que tenés que te suma 1 más 1, 2, y el que te lo va a poner así, y te va a decir 11. ¿Se entiende? Entonces, bueno, hablar de esos. Otro de los personajes a los que cita este filósofo dice: nos parece necesario reflexionar sobre el sentido de este tipo de preguntas si pretende establecer un diálogo como una actividad dirigida al descubrimiento y dice a una comprensión nueva. Esa es la idea. Dice que mejore el conocimiento de la inteligencia y la sensibilidad de los que forman parte de los diálogos. Las preguntas deben ser capaces de crear un espacio de reciprocidad, que es lo que hablaba ella. La reciprocidad es la condición necesaria para favorecer el desarrollo del proceso de reflexión. Bueno, ella vuelve a hablar sobre el tema, pide por favor que no nos quedemos en las preguntas cerradas. No tenemos, dice a nuestros interlocutores, información suficiente para saber qué ha comprendido, qué está pensando o qué siente cuando hacemos preguntas cerradas. Por eso pide todo el tiempo que él explique y justifique por qué piensa lo que piensa, que no está mal que piense diferente. ¿Por qué? Porque acá va a haber diferentes tipos de preguntas y depende de esos diferentes tipos de preguntas, los diferentes tipos de respuestas. Va a haber respuestas que vos estás evaluando el conocimiento, en otras que no se pueden evaluar porque son subjetivas y en las otras son a valor de juicio. Entonces el chico tiene que saber si la pregunta que vos estás haciendo es: profe, ¿tiene nota? ¿O es lo que usted piensa? Porque a veces el qué es lo que usted piensa, algunos no lo van a decir y otros sí lo van a decir, depende del docente que tenga enfrente, qué es lo que piensan y lo que no. Si le tienen confianza. Tal cual. ¿Está? Si me pones nota no te digo nada. Bueno, más que faltaba, bueno, y me faltó mucho más, pero ya está, obviamente. Excelente.